Hemos llegado ya al final de este mes de junio. 30 días llenos de bendiciones y siempre con la compañía de Dios en todo momento. Este es un lugar para Dios en casa en este miércoles de la semana número 13 del tiempo ordinario y los quiero saludar a todos ustedes, compartir de una forma muy sencilla la palabra de Dios que está tomada del libro del Génesis, capítulo 21, los versículos 5 y luego del 8 al 20. En el ciclo de los patriarcas del Antiguo Testamento, el texto de hoy nos narra el despido de Agar, que era la concubina de Abraham, a instancias de su esposa Sara. Como sabemos, Sara era estéril y para poder tener descendencia le dio su esclava Agar a Abraham a fin de que el hijo concebido por ésta pudiera figurar como heredero de aquella. Pero cuando la misma Sara dio a luz a su hijo Isaac, según la promesa que Dios le había hecho, vio peligrar la primogenitura de éste frente al hijo de Agar y decidió alejar a la esclava y a su hijo para evitar complicaciones, sin preocuparse de la suerte de que estos iban a correr solos por el desierto. Casi al final de la lectura nos dice lo siguiente: Dios le dice, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Allí donde está, levántate, toma al niño y agárrale fuerte de la mano, porque haré que sea un pueblo grande. El relato nos cuenta cómo Dios tuvo compasión de Agar, cómo escuchó sus lamentos por su hijo, que significa Dios escucha, y le asegura una descendencia, que justamente son los árabes que conocemos en el día de hoy. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, de los versículos 28 al 34, es la narración de Jesús en su lucha contra el mal. Y obviamente nosotros con él, el mal que hay dentro de nosotros, el mal que hay en el mundo. Jesús sigue siendo el más fuerte, tanto si se personifica el mal en el demonio, cosa que hace tantas veces el Evangelio, como si no, todos tenemos experiencia de que existe el mal en nuestras vidas y también en nuestras pocas fuerzas para combatirlo. Pues resulta que había 2 endemoniados a los cuales Jesús expulsó. Ellos les pidieron, si nos vas a expulsar, mándanos a esa piara de cerdos. Y Jesús les dijo, vayan. Pues fueron expulsados estos demonios de estas 2 personas, pero la gente fue y le pidió a Jesús que se marchara de su país. ¿Será que vamos a rechazar también toda la obra maravillosa de Jesús en medio de nosotros? Ahora Jesús se aferraba a Dios para liberar, para sanar, para devolver la dignidad. ¿A quién me aferro yo cada día? Pues resulta que una niña pequeña estaba muy nerviosa ante la perspectiva de montar a caballo por primera vez, aun cuando iba a montar detrás de su abuelo, que era un excelente jinete. Cuando sus padres la ayudaban a montarse en el caballo, ella gritó, ¿qué hago ahora? Yo no sé montar a caballo, nunca lo he hecho antes, ¿qué hago? Su abuelo le respondió con un tono reconfortante, no te preocupes del caballo ni de cómo montarlo, solo agárrate de mí, mi amor, solo agárrate de mí. Esta corta historia es una gran invitación para que nosotros hoy, que muchas veces pensamos que el día o que nuestra vida no tiene sentido, que el día va a ser aburrido, va a tener muchas complicaciones, pero resulta que es allí donde nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a Dios. Sea la circunstancia que estemos viviendo, nada como aferrarnos a Él para aprender a vencer todo. Y es que una de las formas más importantes en la que nos aferramos al Señor es mediante la constante comunicación con Él en un flujo continuo de oración y alabanza.
Podemos orar en cualquier lugar y momento. Incluso un pensamiento de oración nos lleva a centrar nuestra voluntad y atención en el Señor y a depositar toda nuestra confianza en Él. Solo cuando perdemos el contacto con el Señor, pues caemos en el peligro del pánico, la frustración, el frenesí, el fracaso que traen consigo. El Señor conoce el final del camino desde el comienzo de cada día y sabe cuánto va a durar esa agitación en nuestra existencia. Aferrémonos a Dios. Jesús lo hacía con tanta naturalidad que por eso Dios le daba el poder incluso para enfrentar estas situaciones adversas. Nos decía que estos endemoniados eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Me aferro a Dios en las dificultades. Me aferro a Dios en las adversidades. ¿Cuáles son esas situaciones que hoy estoy viviendo? Que tal vez me llevan de un lado para otro. ¿Por qué no me aferro a Dios? Si los mismos demonios le decían, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Dios está con nosotros, Dios pelea, Dios lucha a nuestro favor. Aferrémonos a Él como lo mejor que hoy, a lo largo de esta jornada, podemos hacer. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles con todas las bendiciones de Dios a nuestro favor.